Hasta hace relativamente poco tiempo, las leyes y la moralidad que se deriva del cristianismo habían caminado una al lado de la otra, porque las leyes públicas de una nación eran concebidas como la codificación de una cosmovisión moral, la cosmovisión cristiana. Y aún aquellos que no profesaban la fe de Cristo en el sentido en que la Biblia define tal cosa, funcionaban bajo la premisa de que existen un conjunto de normas morales establecidas por el Creador del universo que trascienden las diferencias culturales y las preferencias personales. Sin embargo, desde hace ya varias décadas esta premisa está siendo sistemáticamente atacada por una élite urbana, como le llama un sociólogo, Peter Berger, que sin ser mayoría en número son los que controlan las instituciones que proveen las definiciones oficiales de la realidad. ¿Oyeron eso? Una élite, una minoría en la nación, que son los que proveen las definiciones oficiales de la realidad. Y se está refiriendo a los que hacen las leyes, a los que manejan la educación y sobre todo aquellos que manejan los medios masivos de comunicación. Consecuentemente, las normas morales sobre las cuales se construyó el mundo civilizado de Occidente se han ido esfumando poco a poco de la conciencia colectiva de nuestra sociedad, a tal punto que cualquiera que se atreve a defender en el día de hoy la existencia de valores morales absolutos se arriesga a ser considerado como un intolerante que no tiene derecho a ser escuchado en el debate público. Y cada vez es mayor el número de voces que aboga por una nación secular. Una nación que no tenga nada que ver con valores religiosos. Una nación en la que los cristianos no tengan ningún derecho a ser escuchados en temas tan controvertidos como el aborto o la naturaleza del matrimonio, porque debemos mantener a toda costa la separación de la iglesia y del Estado. Sin embargo, por más atractiva que resulte esta idea para muchos, lo cierto es que es completamente imposible tratar con todos aquellos conceptos que servirán de base a la promulgación de las leyes desde una postura netamente secular. A final de cuentas, todos vamos a traer a la mesa de discusión nuestros propios conceptos acerca de la existencia o de la inexistencia de Dios, o nuestras propias ideas de lo que está bien y de lo que está mal, o de lo que constituye el bien mayor tanto para el individuo como para la nación en sentido colectivo. Por lo tanto, mis amados hermanos, es discriminatorio tratar de acallar la voz de los cristianos en ese foro público sobre la premisa de que nuestras opiniones son religiosas. Porque a la larga, todas las opiniones que se emitan en esa plataforma serán tan esencialmente religiosas como los argumentos religiosos que ellos rechazan. Y espero que eso no suene a trabalenguas. Es que el hombre es un religioso incurable. Pensemos en el aborto, por ejemplo. ¿Cómo vamos a determinar la naturaleza de eso que se está gestando en el vientre de la madre? ¿Quién define el momento en que una vida humana comienza a ser sagrada y digna de protección? ¿O cuáles son los valores que debemos colocar como prioritarios al legislar sobre este asunto? ¿El derecho que tiene la madre a decidir si ella sigue con el embarazo o no? ¿O el derecho que tiene la criatura en gestación a ser protegida? ¿Quién decide eso? Cualquiera que sea nuestro proceso de argumentación en este debate,
será imposible mantenerlo en un terreno meramente secular. De modo que si los cristianos abogamos por valores morales absolutos, de ninguna manera estamos atentando contra la separación de la iglesia y del Estado. Por cierto, irónicamente, una idea que surgió dentro del seno del cristianismo. Fueron los cristianos los que promovieron esta separación, tanto para defender a la iglesia como para defender al Estado. En un país democrático como el nuestro, se debe permitir en el debate la participación de todos aquellos que tengan algo que aportar, cualquiera que sean sus convicciones religiosas o filosóficas. Este es un principio fundamental de toda democracia deliberativa. Y en el caso de los cristianos, nosotros tenemos mucho que decir acerca de cualquiera de estos temas, porque tenemos en nuestras manos la bendita, infalible, inerrante y eterna palabra de Dios. A final de cuentas, nuestro interés no es meramente defender el derecho que tenemos a ser escuchados. Lo que estamos defendiendo aquí, mis amados hermanos, es el derecho que tenemos a seguir proclamando las verdades absolutas reveladas por Dios en su palabra. Aquellas verdades verdaderas, como le llamaba Francis Schaeffer, que sirvieron de base a la construcción de la civilización occidental. Y eso es precisamente lo que trataremos de hacer en la mañana de hoy, al tratar el tema del matrimonio homosexual. La decisión tomada recientemente por la Suprema Corte de los Estados Unidos de Norteamérica, legalizando este tipo de matrimonios en todos los estados de la Unión, no solo es una masiva institucionalización del pecado, como dijo John Piper hace unos días atrás, sino una amenaza real contra esa civilización que se ha desarrollado sobre los fundamentos de la cosmovisión cristiana. ¿Escucharon eso, mis amados hermanos? Lo que estoy diciendo, esto es una amenaza real contra la civilización. Por eso John MacArthur decía recientemente que los dos ataques terroristas más grandes que ha sufrido la nación norteamericana no fueron perpetradas por ningún musulmán, sino por la Suprema Corte de los Estados Unidos. El primero fue la legalización del aborto. Después de eso ha habido millones de bebés sacrificados en los vientres de sus madres. El segundo, dice MacArthur, fue la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. Por un lado, la destrucción de la vida humana en el vientre materno y ahora la destrucción de la propia familia. Ninguna bomba, ninguna explosión, ningún ataque y ningún asalto físico a las personas se le puede comparar a este tipo de terrorismo. Nuestro país está siendo aterrorizado, dice MacArthur, por las personas más responsables de protegerlo, los que han de sostener las leyes. Esto es serio. Como yo espero demostrar en el mensaje de hoy, ¿es un mensaje difícil de predicar? Yo preferiría estar predicando Marcos, créanme. Este es un mensaje difícil de predicar, pero necesario de predicar y necesario de ser oído. Como yo espero demostrar en el mensaje de hoy, mis amados hermanos, amigos que nos visitan en esta mañana, nosotros tenemos razones de más para estar preocupados por la presión a la que están siendo sometidos países como los nuestros para imponer la agenda de esta dictadura moral. Es una dictadura moral. Es imperialismo en el peor sentido de ese término. Esto no es un asunto de derechos humanos como se pretende presentar, es un ataque directo contra el diseño de Dios para el matrimonio y para la familia, y a final de cuentas es un ataque contra la moral de la nación, contra la libertad de culto, contra la libertad de expresión y contra la libertad de predicar el evangelio. Decía MacArthur
en ese mensaje que acabamos de citar, que ningún tribunal humano tiene la autoridad de redefinir la moralidad. Pero este tribunal, refiriéndose a la Suprema Corte, ha dicho que el asesinato ya no es asesinato, que el matrimonio ya no es matrimonio y que la familia no es familia. Han usurpado la autoridad que le pertenece solo a Dios, que es el creador de la vida, del matrimonio y de la familia. Cualquier intento de definir la moralidad de una manera diferente a como la define Dios es una forma de rebelión, de blasfemia contra Dios, contra su santa naturaleza, contra su santa ley y contra su pueblo santo. Eso es lo que está en juego aquí. Ahora, antes de pasar a considerar las implicaciones de esta decisión de la Suprema Corte y por qué nos debe importar esto a nosotros, permítame tomar unos minutos para ver cuál es el diseño de Dios para el matrimonio, de acuerdo a la enseñanza de los primeros capítulos del Génesis. El matrimonio no es un invento del hombre, no es una institución que surge con el desarrollo de las sociedades humanas. El mismo día que Dios creó a los primeros dos seres humanos de toda la historia, Adán y Eva, Dios estableció el matrimonio como una relación monógama entre el hombre y la mujer que se complementan entre sí. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Tanto el hombre como la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios, pero con dos sexos distintos, varón y hembra, de manera que el hombre y la mujer son iguales en ciertos aspectos, pero son distintos en otros. Y mis hermanos, es extremadamente importante que nosotros estemos claros con respecto a este punto. Porque en los últimos años la llamada ideología de género, y por eso a propósito no usé la palabra género aquí para decir que hay un género masculino y un género femenino. La ideología de género se ha encargado de propagar la idea de que todos nacemos con un sexo determinado, obviamente no lo pueden negar, pero que eso no siempre coincide con lo que cada uno siente acerca de su propio género. En otras palabras, según esta ideología, alguien puede haber nacido genéticamente como un varón, pero internamente sentirse como una mujer y viceversa. Y cada cual debe tener la libertad de ser lo que él o ella sienten ser. De manera que se nace con un sexo determinado, varón o hembra, pero el género es una construcción cultural, como dijo la feminista Judith Butler, algo que cada persona debe determinar independientemente del sexo con que nació. Pero mis hermanos, eso no es lo que nosotros vemos en las Escrituras. Dios creó a los seres humanos con un conjunto de características que hacen que el hombre sea hombre y que la mujer sea mujer. ¿Y saben cuál es la gloria del hombre? Ser hombre, no ser macho, ser hombre. ¿Saben cuál es la gloria de la mujer? Ser femenina. Y a ambos, al hombre y a la mujer, Dios les dio la responsabilidad de fructificar, de multiplicarse, de llenar la tierra. Y aunque la reproducción no es el único propósito del matrimonio, mis hermanos, en el diseño de Dios, el matrimonio está supuesto a ser una unión capaz de reproducirse en otros seres humanos también creados a la imagen de Dios. Más adelante en el capítulo 2 nos encontramos con más detalles acerca de esta historia. Es como si le diéramos un clic
a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, ahora podemos ver la escena con más amplitud. Y allí en el capítulo 2 aprendemos que Dios creó primero al hombre y que luego creó a la mujer para que viniera a ser su complemento, para que llegara a ser la ayuda idónea del hombre. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Vieron, Adán fue formado del polvo de la tierra, y los animales también. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dios ofició la primera boda de la historia entre Adán y Eva. Él fue el padrino. Y dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Hay un juego de palabra en el hebreo. Esta será llamada Isha porque del Ish fue tomada. Y la clara intención de este relato, mis hermanos, es hacernos ver que la mujer comparte con el hombre la misma dignidad humana. Esto es ahora hueso de mis huesos, es carne de mi carne, pero al mismo tiempo el pasaje reconoce su condición de mujer. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. En otras palabras, Eva no era otro animal, pero tampoco era otro hombre. Era un ser humano, mujer. Es esa similitud en la diferencia lo que hace posible el tipo de unidad que se produce en el matrimonio. Noten cómo inicia el versículo 24. Por tanto, ¿ven el punto aquí? La conexión entre lo que se ha dicho y lo que se va a decir. Por tanto, una cosa es consecuencia de la otra. El hecho de que Dios creara al hombre del polvo de la tierra, pero a Eva la creara de una costilla del hombre, fue hecho así para establecer entre ellos un vínculo de pertenencia y de intimidad. El hombre, mis hermanos, está diseñado para desear a la mujer y la mujer está diseñada para desear al hombre de acuerdo con el anhelo que Dios puso en la naturaleza de cada uno de complementarse entre sí. Hay un anhelo puesto por Dios. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 1 que la homosexualidad es un pecado contra naturaleza, porque Dios puso en la naturaleza del hombre el desear a la mujer. Dios puso en la naturaleza de la mujer desear al hombre y desear complementarse entre sí. Era la intención de Dios hacer una unidad entre estos dos individuos, ambos creados a su imagen y semejanza, compartiendo la misma humanidad, pero con las características particulares que hacen que el hombre sea hombre y la mujer sea mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No podía ser más claro. El hombre dejará no a su padre y a su padre, sino ni a su madre ni a su madre, sino a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren, mis hermanos, esto es tanto lo que se puede decir de este pasaje, pero voy a limitarme a esto. Serán una sola carne. La palabra una que aparece allí es una palabra hebrea, ehad, que implica tanto unidad como pluralidad. Es como hablamos, por ejemplo, de un racimo de uvas. Es un racimo, tiene muchas uvas, o cuando dice que Dios hizo de la mañana y de la noche un día. Esa es la misma palabra que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, uno de los credos más importantes del Antiguo Testamento, cuando dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno, plural, ehad, es.
Hay tres personas divinas distintas en el ser de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero no hay tres dioses, sino un solo Dios. Bueno, de la misma manera, Dios diseñó el matrimonio para que representara esa unidad en la diversidad que encontramos en el ser mismo de Dios. El matrimonio representa en ese sentido la Trinidad. Y eso no puede ser representado de la misma manera por dos personas del mismo sexo. Tiene que haber unidad en la diversidad. Y más adelante Pablo nos revela en la carta a los Efesios que había algo más profundo todavía allí. Y es que esa unidad en la diversidad que encontramos en el matrimonio fue diseñada a final de cuentas para representar la relación de Cristo con la iglesia. Grande es este misterio, dice Pablo. Nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo protege como Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ahí Pablo cita Génesis capítulo 2, versículo 24 y dice, aquí hay un misterio. ¿Saben cuál es el misterio? Que eso que Moisés escribió en Génesis capítulo 2, versículo 24, él no lo sabía, pero él estaba hablando realmente de la relación de Cristo y de la iglesia. Así que mis hermanos, mis amigos, el matrimonio no puede ser tomado a la ligera, ni podemos redefinirlo a nuestro antojo sin sufrir las consecuencias. No se trata de un modelo arcaico que nosotros podemos reemplazar por una versión más avanzada, matrimonio 2.2. Ese es el núcleo fundamental de la sociedad humana. ¿Recuerdan cuando al Señor Jesucristo lo cuestionaron acerca del divorcio? En Mateo capítulo 19. Al Hijo de Dios, a la segunda persona de la Trinidad hecha hombre. ¿Cuál fue su respuesta? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, esa unidad entre el hombre y la mujer en el vínculo del matrimonio, no lo separe el hombre. Es el Dios encarnado que está hablando aquí. Unos 1500 años después de Moisés, pero él no trató de introducir un nuevo esquema de familia, porque él sabía que el original es el único esquema viable. Dios hizo los seres humanos varón o hembra. No existe otra opción. Y los creó varón y hembra para que formaran entre sí una sola carne en el vínculo del matrimonio. Esa unión no solo es capaz de reproducirse, esa unión provee el contexto más apropiado en el que los hijos pueden ser criados con un sentido de seguridad mientras observan un modelo de masculinidad y de femineidad en casa que se complementan entre sí. Bueno, pastor, ¿usted sabe cuántas parejas heterosexuales tienen un matrimonio desastroso? Y muchas terminan en divorcio. Lamentablemente sí, nosotros sabemos que muchas familias heterosexuales no cumplen ese ideal en lo absoluto, pero inventar otras alternativas no va a resolver el problema, lo va a agravar. Y eso es precisamente lo que yo quiero ver ahora en mi segundo encabezado. Ya vimos el diseño original de Dios para el matrimonio. Veamos ahora en segundo lugar por qué yo dije en la introducción que el matrimonio homosexual es una amenaza. Una amenaza a la civilización. Alguien puede preguntar aquí, ¿y qué puede haber de malo? De hecho, mucha gente está preguntando eso en el día de hoy. ¿Qué puede haber de malo en el hecho de que dos adultos del mismo sexo decidan legalizar su unión si se aman entre sí y recibir todos los beneficios de una pareja casada? Bueno, antes de responder esta pregunta, es importante aclarar que lo que está en discusión aquí no es si el Estado tiene derecho a prohibir las relaciones homosexuales, porque nadie está abogando por eso en el día de hoy.
Eso no es lo que estamos discutiendo aquí. Lo que estamos discutiendo aquí es el tipo de relación que el Estado va a reconocer como un matrimonio. Porque a final de cuentas, mis hermanos, el Estado siempre tendrá que poner límites en ese sentido. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde acaba de aprobarse el matrimonio homosexual, 2 niños de 8 años no se pueden casar. Ni 2 hermanos de sangre tampoco. Hay un montón de combinaciones en las relaciones humanas que el Estado no puede reconocer como matrimonio. Así que no importa dónde pongamos el límite, siempre habrá un límite, a menos que echemos por tierra el concepto mismo de la relación matrimonial y de la familia, y eso es precisamente lo que está en juego aquí. Es interesante notar, hermanos, que en los países donde el matrimonio homosexual ha sido legalizado, el número de parejas del mismo sexo que ha decidido casarse es ínfima en relación a la cantidad de personas que profesan ser homosexuales. De hecho, en el país donde la tasa de matrimonio homosexual, que es los Países Bajos, es de las más elevadas del mundo, es un 8% de la población entera homosexual. Y en los Estados Unidos de Norteamérica es probablemente entre un 1.5% y un 3% de la totalidad de la población homosexual. Entonces la pregunta es, ¿por qué están tan interesados en que el Estado reconozca ese tipo de unión si muchos de ellos deciden no casarse? ¿Saben por qué? Porque la agenda de estos activistas, estoy hablando de los activistas, de los fundamentalistas, de los fanáticos, de los militantes de este movimiento, la meta es la destrucción del matrimonio tradicional. Es la destrucción de la familia. Y algunos de ellos han sido lo suficientemente honestos como para reconocerlo. Michael Signorile, un activista homosexual, dice que lo que ellos intentan hacer es redefinir la institución del matrimonio completamente. Pedir el derecho de casarse no como una forma de adherirse a los códigos morales de la sociedad. O sea, vamos a dejar de tener una vida promiscua y vamos a vivir con una sola pareja, dice Michael Signorile. Esa no es nuestra meta, es desbancar por completo un mito, el mito del matrimonio, y alterar radicalmente una institución arcaica. La idea, la acción más subversiva que pueden emprender los gays y lesbianas es transformar por completo la noción de la familia. ¿Y saben qué, hermanos? Lo están logrando. Por eso estamos hablando hoy aquí. Lo están logrando. En esos mismos países en los que se ha legalizado el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿saben lo que ha sucedido? Que la tasa de matrimonios heterosexuales ha decaído grandemente. Y ha traído como resultado un incremento de niños nacidos fuera del matrimonio. En los Estados Unidos ya el porcentaje de niños nacidos fuera del matrimonio es de un 50%, y lo mismo está pasando en los países nórdicos de Europa. Más de un 50% de niños que nacen fuera del matrimonio. En la misma medida en que se intenta redefinir el matrimonio, en esa misma medida se degrada la institución, en esa misma medida pierde la credibilidad. Aparte de que eso abre una caja de Pandoras de consecuencias impredecibles. Piensen en esto por un momento. Si el Estado decide legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿por qué no legalizar otro tipo de combinaciones? ¿Por qué debemos impedir la poligamia, por ejemplo? O grupos de hombres y mujeres, todos casados entre sí, siempre que profesen amarse sinceramente. Si vamos a quitarle la exclusividad al matrimonio monógamo formado por un hombre y una mujer, ¿por qué le daremos ese derecho a algunos y se lo negaremos a otros? Al abrir la puerta al matrimonio homosexual, no pasará mucho tiempo sin que otros grupos comiencen a demandar los mismos derechos, incluyendo los pedófilos.
Pero vayamos un poco más lejos. Una vez sea aprobado el matrimonio homosexual, ¿acaso no debería ser aprobado también el derecho a adopción que tienen esas parejas ya legalmente casadas? Como las parejas homosexuales no pueden tener hijos, tendrán que adoptar niños, irónicamente concebidos por heterosexuales, disminuyendo así las posibilidades de que esos niños puedan vivir en un hogar con un papá y una mamá. Pero como bien ha dicho alguien, un niño no es un medio para que los adultos sean felices. Un niño es un fin en sí mismo. Si un niño necesita crecer en el contexto de un padre y una madre, privarlo de ese beneficio por un egoísmo adultocéntrico no es otra cosa que un atentado contra los derechos del niño. Miren, mis hermanos, el resultado de ese tipo de experimento no se ven inmediatamente. Pero no deja de ser algo cruel estar haciendo con nuestros niños esta experimentación social que nunca antes se había tratado en toda la historia humana. Nunca antes. Mis hermanos, ninguna civilización del pasado, óigame bien, ninguna intentó casar personas del mismo sexo. Eso nunca ha ocurrido, ni siquiera en aquellas sociedades que permitían la homosexualidad, como era el caso de los griegos. Así que nos encontramos actualmente en una situación completamente novedosa que no tiene precedentes en la historia. Y vamos a ver qué va a pasar con esa generación creado por dos papás, dos mamás y quién sabe cuántas combinaciones más. Por otra parte, la legalización del matrimonio homosexual tarde o temprano viene acompañada de leyes en contra de la discriminación. Leyes que ponen en riesgo la libertad de culto y la libertad de expresión. Esto es un ataque a la iglesia, hermanos. No se pierdan en eso. Recientemente los propietarios de una panadería en Oregón, ustedes los conocen esa historia, cristianos, Aaron y Melissa Klein, fueron condenados a pagar una multa de $150,000 por negarse a hacerle un bizcocho para una boda de 2 lesbianas. Y obviamente los llevó a la quiebra. El año pasado en Estocolmo el pastor Ake Green fue sentenciado a 1 mes de cárcel. ¿Cuál fue su delito? Predicar en el púlpito de su iglesia acerca del pecado de la homosexualidad. Más recientemente, algunos jueces en Estados Unidos, después del 26 de junio, han tenido que renunciar a sus posiciones porque no están dispuestos a sacrificar sus conciencias y casar personas del mismo sexo. Y lo mismo va a pasar con los pastores en las iglesias. Y ya ustedes escucharon la noticia, como en el mes de octubre del año pasado, Anise Parker, alcaldesa de Houston y activista LGBT, pidió a los pastores que entregaran sus sermones para que sean examinados por los abogados del ayuntamiento. A ver si esos pastores podían ser llevados a los tribunales por las alusiones que hacían acerca de la homosexualidad en sus sermones. No estamos jugando, hermanos. Como ustedes pueden ver, no se trata de un asunto de derechos civiles. Esto es un ataque masivo contra el matrimonio. Es un ataque masivo contra la familia, contra la libertad de expresión, contra la libertad de conciencia. Y la pregunta que queremos responder en los minutos que nos restan es: ¿qué debemos hacer nosotros, la iglesia, ante esta situación? ¿Qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar debemos orar. Debemos orar. Estamos convocando un día de ayuno y oración. Hermanos, esto es importante. Ya ustedes vieron lo que Dios hizo hace una semana atrás cuando diferentes iglesias llamamos a un tiempo de ayuno y oración y cómo Dios nos respondió. Hermano, nuestro Dios escucha, tenemos que orar. Este es un momento para que el pueblo de Dios clame a Dios, no solo por protección, que clame a Dios
por valentía, para seguir proclamando la verdad del Evangelio sin importar el precio que nosotros tengamos que pagar por eso. Cuando los apóstoles fueron perseguidos en Hechos capítulo 4 y se les amenazó para que no siguieran predicando el Evangelio, escuchen cómo ellos oraban. Decía el versículo 4, capítulo 4, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y líbranos, oh Dios, de ir a la cárcel. No. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, que con toda valentía sigan predicando la palabra de Dios. Tenemos que pedir al Señor que nos dé coraje, que nos dé firmeza, que nos dé convicción. Debemos orar por nuestros legisladores. Debemos orar que el Señor ponga su temor en sus corazones, aunque no sean creyentes, para que estas leyes no sean aprobadas por nuestros cuerpos legislativos. Debemos orar por la ciudadanía. Debemos orar que la conciencia de nuestra sociedad sea despertada, que puedan darse cuenta de lo que está en juego aquí. Tenemos que orar. Pero no solo debemos orar, también debemos hablar. Debemos hablar la verdad en amor, en cualquier lugar donde tengamos la oportunidad de hacerlo. Damos muchas gracias al Señor por las puertas que se nos han abierto para hablar de este tema en el Congreso. Pero ¿saben qué, hermanos? Nuestros congresistas no son los únicos que necesitan escuchar la verdad de Dios acerca del matrimonio, acerca de la familia. Esa es la razón por la que estamos predicando este tema tan incómodo de predicar. Nosotros queremos que el pueblo de Dios tenga una respuesta bíblica, una respuesta bien articulada cuando nos cuestionen acerca de este asunto. Como dice Russell Moore, no podemos limitarnos a hablar con aquellos que ya están de acuerdo con nosotros, sino también tratar de convencer a los que no lo están. Y miren, mis hermanos, para hacer eso, no solamente tenemos que hablar abiertamente acerca de este tema, nosotros no podemos limitarnos a usar frases prefabricadas, eslogans. Esto no se va a resolver diciendo Dios hizo a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Eso no es un argumento. Nosotros tenemos que presentar una argumentación sólida, enraizada en el Evangelio. Tenemos que saber responder cuando se nos pregunte por qué esto debe ser atacado, porque esto es una amenaza, porque esto es un peligro. Hermanos, esa es la razón por la que estamos aquí hoy. Debemos hablar la verdad en amor. Por otra parte, mis hermanos, la iglesia está llamada a ministrar a los homosexuales con la verdad de las Escrituras, pero mostrándoles al mismo tiempo un amor profundo y genuino. Y en ese sentido, yo creo que es sumamente importante hacer la aclaración aquí que no todos los homosexuales son activistas, fanáticos, militantes, fundamentalistas y radicales. No todos los homosexuales pueden ser colocados en esa categoría. Mis hermanos, hay muchos que por diversas razones, y no vamos a entrar aquí en el tema de por qué una persona puede llegar allí. Pero hermanos, hay muchos que por diversas razones tienen una fuerte inclinación y una atracción por personas del mismo sexo. Y son personas que sufren por ello. Mis hermanos, hay mucho sufrimiento en la comunidad homosexual. Mucho sufrimiento. Nosotros tenemos que aprender a llorar por ellos, a no burlarnos de ellos, a amarlos con un amor genuino y sincero, porque Cristo murió por muchos de ellos. Mis hermanos, nosotros los cristianos somos los únicos que tenemos un mensaje de esperanza para la comunidad homosexual. Nosotros somos los únicos que podemos amarlos verdaderamente, amarlos. Estoy leyendo actualmente el testimonio, el libro escrito por Rosaria Butterfield, un libro que recomiendo completamente. Era una profesora de literatura inglesa, lesbiana, que se convirtió al Señor en 1999. Ahora es la esposa de un pastor reformado.
Y ella narra en este libro el impacto que le produjo en su vida, el amor incondicional que le mostró una pareja de esposos cristianos. Ella decía que con las cosas que ella escribía, porque había escrito libros, dice ella que una de las cosas que más le dolía, porque era una mujer muy inteligente y con una gran reputación en el mundo académico, la invitaban a universidades como Harvard a hablar acerca de este tema. Dice, una de las cosas que me duele es ver cuántas personas yo convencí acerca de esto. Ella dice, yo recibía constantemente cartas en mi casa y tenía 2 pilas. Una carta de fans, personas que me apoyaban, y una carta de personas que me odiaban. Hasta que recibí la carta de un pastor y yo no sabía dónde colocar esa carta, porque no pertenecía a ninguna de las 2 categorías. Y este pastor le decía, yo quisiera hablar contigo si tú me dieras la oportunidad. Y a la semana de luchar con esto, esta mujer decide aceptar la invitación, y este pastor y su esposa la recibieron en casa. Por 2 años estuvieron tratando con ella, mostrándole afecto, interesándose en su vida, mostrándole amor. Y esta mujer finalmente vino a los pies de Cristo. Mis hermanos, este no es solo un tema controvertido, es también un tema intensamente personal. Es un tema que afecta la vida de mucha gente que tal vez, aún después de convertirse a Jesucristo, tendrán que luchar toda su vida con esa tentación. Estoy leyendo otro libro, escrito por Sam Allberry. Se llama Is God Anti-Gay? ¿Es Dios anti-gay? Este hombre viene de ese mundo. Él todavía está luchando con esa tentación y él ha decidido quedarse soltero para el resto de su vida. Y es ahora pastor y está predicando la palabra y está tratando de ayudar a personas que tienen ese problema. ¿Ustedes creen que no hay personas en las iglesias con ese problema? Ustedes están equivocados. Hermanos, es simplista pensar que todos los homosexuales que se conviertan al Señor van a experimentar inmediatamente un cambio en sus deseos e inclinaciones. Gloria al Señor porque eso sucede. Gloria al Señor por eso. Pero no necesariamente. Eso, por supuesto, no es una excusa para el pecado de nadie. La homosexualidad sigue siendo un pecado. Esto no es una excusa para que nadie deje de luchar con ese pecado. Como hay personas que se convierten al Señor y toda su vida van a tener que luchar con la ira, van a tener que luchar con la envidia, van a tener que luchar con la codicia, ¿o no es así? O cuando nosotros nos convertimos al Señor, todos nuestros deseos pecaminosos desaparecieron. Hermanos, hay deseos pecaminosos, y gracias al Señor por eso, que cuando nos convertimos al Señor desaparecieron por completo, pero hay otros deseos con los cuales vamos a tener que luchar hasta el día de nuestra muerte. Y hay personas que van a luchar con el deseo homosexual. ¿Y saben qué necesitan ellos? Necesitan la ayuda de la iglesia. Necesitan la ayuda de la iglesia. La iglesia tiene que reconocer que esas personas necesitan la ayuda de otros cristianos que decidan caminar juntos con ellos para ayudarlos en medio de una lucha que se acreciente en la soledad, mis hermanos. La iglesia está llamada a ser una familia. Y una familia para todos. No importa el trasfondo de donde vengan. Órale a Dios que te quite ese rechazo. Órale a Dios que te ayude a mostrar compasión y misericordia a todo tipo de pecadores. Por otra parte, la iglesia está llamada a modelar en medio de la sociedad en que vivimos lo que el matrimonio está supuesto a hacer. Nosotros más que nadie debemos modelar
lo que el matrimonio está supuesto a hacer, de tal manera que las personas allá afuera puedan mirar hacia la iglesia y ver matrimonios que sin ser perfectos pueden representar en alguna medida la relación de Cristo con la iglesia. Hermanos, que nuestros matrimonios tengan tal impacto en medio de la desintegración familiar que vemos a nuestro alrededor, que otros deseen tener lo que nosotros tenemos. Tenemos que orar por los matrimonios de la iglesia. Que los hijos puedan ver la relación de sus padres y sientan el anhelo de llegar a tener un matrimonio como el de ellos. Que ni siquiera les pase por la cabeza la idea de buscar otra alternativa. Porque es evidente que dos personas imperfectas que todavía están luchando con sus pecados pueden llegar a tener una buena relación matrimonial con la ayuda del Espíritu Santo. Por otra parte, hermanos, debemos estar dispuestos a padecer persecución. Hermanos, debemos estar dispuestos a padecer persecución. A medida que el secularismo avanza, en esa misma medida el mundo se vuelve hostil contra los cristianos. Así ha sido a través de toda la historia de la iglesia y nosotros no tenemos ninguna razón de por qué estar exentos. Nuestra sociedad se está polarizando. Y cuando la sociedad se polariza, la iglesia se purifica. Si hay algo bueno en medio de todo esto, es que la situación se va a poner de tal manera que va a forzar a las personas que profesan ser cristianos a ser cristianos. A dejar de jugar a ser cristianos. Este es un momento en que nosotros tenemos que vivir de acuerdo con nuestras convicciones, aunque terminemos en la cárcel, aunque nos prohíban predicar. Hablábamos este miércoles, de Asia Bibi. Una mujer pakistaní fue apresada por predicar a Cristo, por decirle a un grupo de musulmanas: Mahoma no hizo nada por ustedes, pero Cristo murió por mí. Asia Bibi fue condenada a morir ahorcada este miércoles pasado. Y la iglesia en el mundo entero comenzó a orar por ella. Y aquí aún oramos por ella y nos enteramos que este miércoles el tribunal pakistaní finalmente decidió liberarla por la presión del mundo. Gloria al Señor por eso. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando a esta mujer la fueron a visitar para decirle en la cárcel: niega tu fe, es lo único que tienes que hacer, niega tu fe, vuélvete musulmana otra vez. Ella dijo: ¿cómo voy a traicionar a ese Dios mío que murió por mí en la cruz del Calvario? Es ese tipo de cristianismo el que se necesita en estos momentos, mis hermanos. Un cristianismo tibio, un cristianismo ambiguo, no va a poder contra esta agenda. Llegó el momento de definir lo que somos de verdad. Y estar dispuestos a pagar el precio de ser cristianos. Porque nosotros seguimos a un Salvador que fue crucificado en una cruz. Por otra parte, debemos predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio, mis hermanos. No podemos limitarnos a hablar en contra de la homosexualidad o de cualquier otro pecado específico. Debemos proclamar a los pecadores que hay salvación en Cristo para todo aquel que viene a Él arrepentido, confiando únicamente en Él para el perdón de los pecados. Hay perdón en Cristo, hay salvación en Cristo, hay transformación en Cristo. No importa los pecados que tú hayas cometido. Tenemos que predicar el Evangelio. La iglesia también está llamada a arrepentirse de sus propios pecados, sobre todo en el área de la inmoralidad sexual. Hermanos, cuando el mundo a nuestro alrededor comienza a podrirse, muchas veces la iglesia comienza a coquetear también con el pecado, porque llega el momento en que nos acostumbramos a él.
Tenemos que arrepentirnos de nuestra tibieza. Tenemos que arrepentirnos, hermanos, de nuestra falta de convicción en decirle que no a la pornografía. Tenemos que arrepentirnos de pensamientos pecaminosos. Tenemos que arrepentirnos de tomar el pecado de la inmoralidad sexual a la ligera. Pablo dice en Efesios capítulo 5 que hay cosas que ni siquiera se deben nombrar entre santos. ¿Existe la posibilidad de que nosotros estemos tomando estos pecados a la ligera? La iglesia tiene que arrepentirse. La iglesia tiene que humillarse. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de una institución, estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero la iglesia también está llamada a confiar en un momento como este en el Dios soberano. Hace un momento, citábamos Hechos capítulo 4 cuando la iglesia se reunió a orar. Y yo no leí a propósito el pasaje que está antes, pero cuando amenazaron a los discípulos, dice en el versículo 21, les amenazaron y les soltaron que no debían seguir predicando a Cristo. ¿Saben lo que hizo la iglesia? Se reunieron a orar desde que lo pusieron en libertad, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿y por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Salmo 2. Se reunieron los reyes de la tierra, y metan ahí a todos los embajadores que ustedes quieran, y los príncipes piensan cosas vanas. Se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El mundo no se ha salido de la mano del control de Dios. Él sigue sentado en su trono. Él sigue siendo soberano. Y nosotros podemos confiar que de alguna manera, todo esto que está sucediendo, Él lo va a usar para su gloria y lo va a usar para la salvación de miles. Porque Cristo prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Este es un momento de confiar, hermanos. Es un momento de traer nuestra teología al corazón. Nosotros creemos que el Señor sigue sentado en su trono. Pero no quisiera concluir, y ya estoy, terminando, sin hacer una última observación. Hace un momento decíamos que los cristianos somos los únicos que tenemos un mensaje de esperanza y de amor verdadero. No solo para los homosexuales, sino para todo tipo de pecadores. Nuestro mensaje no es un discurso de odio, es una súplica ferviente para que pecadores puedan ser salvos y transformados por el poder del Evangelio. Imagínate una persona ciega caminando hacia un precipicio. Tú estás allá abajo, sabiendo que se dirige a una muerte segura, y comienzas a gritarle y comienzas a suplicarle que se detenga. Y entonces viene un grupo de personas defensoras de los derechos humanos para decirte que no debes gritarle así porque ese es un discurso de odio. No, tú estás librando a esa persona de la muerte. Y nosotros seguiremos diciendo y proclamando que la homosexualidad es un pecado. Nosotros seguiremos proclamando que el matrimonio homosexual es una aberración, pero no por odio, sino por amor a esas mismas personas que no queremos que acallen su conciencia, sino que sintiendo la carga de su pecado vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y puedan ser librados y puedan ser salvados. Pero amigo, Cristo no vino únicamente a salvar homosexuales. Cristo vino a salvar fariseos, Cristo vino a salvar religiosos, Cristo vino a salvar legalistas, Cristo vino a salvar gente decente. Porque lo que va a llevar al hombre al infierno no es la homosexualidad. Lo que va a llevar al hombre al infierno es no confiar en Cristo como Señor y Salvador. Cuando tú no confías en Cristo como Señor y Salvador, tú te estás convirtiendo a ti mismo en tu propio Señor y en tu propio Salvador, y eso te llevará al infierno. Por eso yo te llamo en esta mañana: ven a Cristo y ven ahora.
Ahora, no es mañana, no es cuando salgas de aquí. Yo te ruego, yo te suplico con mi corazón en la mano, ven a Cristo, ven ahora, porque hay salvación, hay perdón, hay transformación en Cristo para todo aquel que cree, sin importar los pecados que haya cometido. Ven a Cristo. Ven a Cristo ahora. Él tendrá misericordia de ti. Él perdonará todos tus pecados. Él te dará libremente el don de la vida eterna.